Listo, queridos compañeros del módulo Legislación Tributaria 2, vamos a darle entonces inicio a la segunda semana. Y como les dije de antemano, vamos a estar viendo los diferentes conceptos que hay para retener en Colombia, para hacer retención en la fuente. ¿Sí? Entonces, pues para eso les voy a compartir dos materiales, uno que es bastante teórico y otro pues donde vamos a manejar, vamos a hacer ejemplos, vamos a hacer ejercicios. Entonces, pues vamos a darle 2 minuticos a todos en estos momentos para que por favor vayan a buscar papel y lápiz, ¿sí? Los necesito con papel y lápiz para que puedan anotar los ejercicios ahorita en el momento en que lo vayan a hacer. Si ya lo tienen, entonces por favor, Andrés Felipe, ¿me confirma? No, aún no. Listo. Eliana, ¿ya lo tiene? Papel y lápiz. Lo estoy buscando, profe. Ah, listo. Mayra Vanessa. Sí, profe, ya lo estoy buscando. Ah, bueno, listo. Entonces, más bien, vamos a esperar y me van confirmando así como ya estén dispuestos. Listo. Ya, instructor. Por favor, me confirma Ana Hoyos, Delphi, Angie, ¿ya tienen para anotar? Sí, profe. Listo, bueno. Entonces vamos a compartirles pantalla. Dame un momento. Sí. Me confirman cuando ya puedan ver la pantalla. Ya, instructor. Listo, bueno. Vamos entonces, vámonos a la presentación del día de hoy. Aquí les muestro la plataforma. Estamos en la semana número 2. Acá está el contenido del día de hoy.
Esto pueden revisarlo ustedes después de clase, ahí van a encontrar las diapositivas que vamos a estar viendo el día de hoy, y hay otros documentos anexos que son muy importantes para desarrollar el tema y para desarrollar cualquier actividad pues que les coloque relacionadas con esta lección. ¿Listo? Entonces lo más probable pues que al cabo de que termine esta semana, acá en esta semana 2 tipos de retención en Colombia van a tener una tarea, ¿sí? Pues van a tener por lo mínimo pues una tarea, una actividad. ¿Listo? Esa actividad pues obviamente pues va a surgir de lo que vamos a estar hablando hoy y el día jueves, ¿ya? Y van a tener toda la explicación necesaria para que puedan ustedes desarrollar estos ejercicios. Entonces vamos a la presentación. Acá les tengo una presentación. Dice tipos de retención en la fuente. Listo. Este material lo pueden encontrar ustedes en la plataforma también. Listo. Entonces, pues, antes de comenzar a desglosar el tema, yo sí pues quiero que ustedes de una manera muy ágil me digan qué creen ustedes que es retención en la fuente o qué es retención en términos tributarios. Instructor, Sí, yo entiendo como es un impuesto que se le hace pues, a toda la persona porque mm, pues, tiene un contrato de labor o pues que está haciendo un contrato laboral, se le hace un impuesto por este mismo de su ganancia que debe pagar, no es un descuento de este que se le hace, ¿no? listo. ¿Qué otra opinión hay dentro del grupo? O si están de acuerdo con el compañero, pueden decir sí, estoy de acuerdo, o no, no estoy de acuerdo. Yo pienso o yo creo que es tal situación o es tales términos. Compañera Delphi, ¿usted qué piensa? Bueno, yo también pienso que es un impuesto a un... ¿Qué le digo? Bueno, vamos entonces a verificar o vamos a ver si realmente la retención es un impuesto o no. Entonces vámonos acá a la lámina y dicen definición y objetivos de la retención en la fuente. Dice que la retención en la fuente es el mecanismo mediante el cual el Estado pretende recaudar gradualmente ciertos impuestos en lo posible dentro del mismo ejercicio en que se causa. ¿Ya? Entonces, pues acá nos surge la inquietud. ¿Será que realmente la retención es un impuesto? Y pues la retención pues no es un impuesto, es un mecanismo de anticipación de un impuesto, un mecanismo mediante el cual la Dirección Nacional de Impuestos y Aduanas hace de que algunas personas, ¿sí?, naturales o jurídicas, con unas funciones o con unos atributos de retenedor, pues retengan ciertos impuestos y los reporten en el ejercicio en que se causan. ¿Listo? Entonces, ya con esta definición, que por cierto es la definición pues tomada desde el Estatuto Tributario, ¿sí? Artículo 367. Miren que acá pues también nos los muestra la lámina. Entonces, teniendo en cuenta esto, ya queda claro, debe quedar claro entre nosotros, de que las retenciones en la fuente no son impuestos, sino que las retenciones son anticipos de impuestos, ¿sí? Son anticipos de impuestos que se hacen. ¿Listo? Entonces, pues ya queda claro que no son impuestos. Vamos a ver entonces ahora los elementos de la retención. O sea, ¿quiénes están inmersos en una retención? Cualquiera que sea la retención. Porque vamos a ver, pues ahorita seguido, de que se hace retención por diferentes conceptos. El compañero en su definición que dio lo asoció mucho a una retención que se hace por salario. Pero acá, en esta parte
de la tributaria, pues vamos a hablar solo las retenciones que se hacen en operaciones de compra de bienes y servicios, ¿ya? Y estos tipos de retenciones pues son 3 y pues no está incluida esta retención por salario, que es de hecho pues una retención que se le hace al trabajador, pero no es de tipo mercantil, por decirlo así, o sea, no tiene que ver acá con lo que es compra y venta de bienes y servicios. ¿Listo? Entonces, vamos a ver los elementos que componen una obligación tributaria. ¿Qué ocurre? Que nosotros para poder ya hablar de retención, y sabemos ya que la retención es un anticipo de un impuesto, obligatoriamente tenemos que hablar de los impuestos, tenemos que hablar de la parte tributaria. Entonces acá nos dice que una obligación tributaria es una relación jurídica en la que un contribuyente adquiere el deber de pagar una suma de dinero al Estado por la realización de algún tipo de actividad considerada por este último como gravada. De manera, las obligaciones tributarias se encuentran compuestas por 5 elementos. A saber, vamos a ver cuáles son esos 5 elementos. En Colombia, toda obligación tributaria debe tener estos 5 elementos, ¿ya? Cuando el Congreso de la República, que es digamos, la parte dentro del poder, ¿sí? Dentro de las ramas del poder público, cuando el Congreso de la República, o sea, a nivel central, hace la elaboración, ¿sí? O la ponencia de un proyecto de ley ante, ¿sí? Para que pueda ser aprobado, ¿sí? En todas sus dependencias y de la manera en cómo debe ser aprobado. ¿Qué ocurre? Que si este proyecto de ley tiene que ver con impuestos, estos impuestos deben cumplir estos 5 elementos que vamos a mencionar ahora. Impuesto que no cumple estos 5 elementos, pues es un impuesto de que no cumple, digamos que sus partes obligatorias o no cumple la parte pues procedimental de lo que debe tener un impuesto, de lo que debe tener un tributo. Entonces acá la teoría nos dice que todo impuesto debe tener un sujeto activo. Este sujeto activo dice que es el ente que cuenta con la facultad de establecer la obligación tributaria, exigir el pago a los contribuyentes y quien tiene la titularidad para administrar los recursos recaudados. En el caso colombiano, el sujeto activo es el Estado, ¿sí? En el caso de Colombia, pues el sujeto activo es el Estado. El Estado, pues en todos sus diferentes entes territoriales, ¿cierto? A nivel central, pues la Presidencia de la República, ¿sí? A nivel departamental, pues la gobernación, ¿sí? La gobernación del departamento, encabezada pues por el gobernador. Y a nivel municipal, pues el alcalde, el que tiene pues la facultad pues de poder emitir o poder sancionar, ¿sí? El acuerdo, ¿sí? Dependiendo pues dependiendo el ente territorial, pues así va a ser, ¿sí? La parte jurídica, si es desde el nivel central la presidencia, pues va a ser una ley, ¿cierto? Si es a nivel departamental, pues va a ser una ordenanza. Y si es a nivel municipal, pues va a ser un acuerdo. En estos 3 casos, o en estos 3 niveles del poder, ¿sí? En estos 3 niveles de los entes territoriales, pues a nivel central el Congreso presentaría y aprobaría la ley. Luego de ser aprobada, pues el presidente le daría como esa aprobación o esa parte de que ya debe ser publicada y debe ser atendida y cumplida, ¿cierto? A eso se le llama cuando el presidente sanciona la ley. Entonces, a nivel departamental, pues todos esos acuerdos o toda esa parte de procedimental para aprobar un impuesto departamental la cumple la asamblea departamental.
y luego de pasar todos los trámites y ser aprobado por la asamblea, pues pasa al gobernador para que éste sea el que sancione este acto administrativo y se publique para que sea dado cumplimiento a lo descrito en este acto administrativo. Y a nivel del municipio es el consejo el que hace todo el trámite de aprobación del acuerdo y luego pasa al alcalde para que éste sea dándole, digamos, ya el peso jurídico de que sea notificado y que se le dé, digamos, que la parte de sancionarlo ante todo el municipio para que se le dé cumplimiento. ¿Listo? Entonces, ahí tenemos al sujeto activo y ahí vimos todos los que pueden ser de sujeto activo dependiendo la región o dependiendo del ente territorial donde se dé el impuesto. Vamos a ver ahorita el sujeto pasivo. Dice que el sujeto pasivo es toda persona natural o jurídica obligada al pago de los tributos a favor del sujeto activo, o sea, a favor del Estado. El sujeto pasivo debe además cumplir las obligaciones formales que sean dispuestas en el derecho tributario, o sea, ¿en qué? En el estatuto tributario, ¿cierto? En términos generales. Y pues en los entes territoriales, pues lo que designe la gobernación y lo que designe la alcaldía. Y dice, y que no implican un pago efectivo de impuestos. ¿Qué ocurre, compañeros? De que hay obligaciones tributarias que no necesariamente son pagos de impuestos, sino que pueden ser obligaciones formales. Dice acá, pues tal pago constituye una obligación sustancial. Entre dichas obligaciones se encuentran, por citar algunas, declarar, ¿sí? Muchas veces se debe declarar, muchas veces no siempre, siempre pues se debe declarar, aunque no haya saldo a pagar. ¿Qué otra obligación formal tiene un contribuyente? Inscribirse en el RUT, eso es una obligación. Inscribirse y actualizarlo cada vez que sea necesario, cada vez que cambie de actividad económica. ¿Y qué otra obligación puede haber para un contribuyente que no constituya el pago de un impuesto? Reportar información exógena. Por lo menos algunas personas, pues de las que están presentes, en determinado momento han escuchado en sus empresas o en empresas de familiares o conocidos donde trabajan, de que año a año se debe cumplir con esta formalidad y que el no cumplimiento de esta formalidad puede generar sanciones. ¿Y qué ocurre? De que todos los años, precisamente para este tiempo, ya muchas empresas ya lo han hecho, deben hacer el reporte de la información exógena. ¿En qué consiste? En que cada empresa pues debe reportar a la DIAN, digámoslo así, en términos más castizos, deben reportar mediante unos formularios la base de datos o el listado de sus clientes, de sus proveedores, ¿sí? Con quien tengan relaciones económicas, ¿sí? ¿Para qué? Para que la DIAN pues se nutra o se surta de toda esta información y pueda hacer un mejor control y fiscalización a todas las empresas. ¿Listo? Entonces, esta obligación formal no requiere ningún pago de impuestos, sino suministrar toda la información que tenga la empresa, ¿ya? En cuanto a clientes, proveedores, ¿sí? Los terceros que tengan creado en su sistema. Todo esto debe ser reportado. ¿Listo? Entonces miren que ya tenemos sujeto activo, tenemos sujeto pasivo, ya estamos identificando, ¿cierto? Dentro de los elementos tenemos estos tres últimos elementos, que es hecho generador, que se refiere a la conducta que de acuerdo con lo establecido por la ley da origen a la obligación de pagar un tributo. Sí, un ejemplo bien claro que yo doy aquí siempre es el impuesto de IVA. ¿Cuál es el hecho generador para que se pague IVA? Pues de que usted compre un producto grabado. Si usted no compra el producto grabado, no se da el hecho generador. Dice que se refiere a la conducta que, de acuerdo a lo establecido en la ley. ¿Qué está establecido en la ley? Que si usted compra un producto que esté grabado a determinada tarifa, usted es responsable de pagar ese IVA o ese impuesto. ¿Listo? Entonces, el hecho generador es lo que hace que se dé el pago de ese tributo, que se dé el pago de ese impuesto. ¿Listo? Entonces, base gravable. Dice que es el valor sobre el cual se aplica la tarifa del impuesto.
allá en tributaria 1, legislación tributaria 1, cuando hablábamos del impuesto al patrimonio, ¿se acuerdan de que había una base gravable, cierto? ¿Quién me quiere recordar aquí ahora cuál es la base gravable para el pago del impuesto al patrimonio? Recuerden que ese impuesto solamente hasta estos momentos, según la última reforma tributaria vigente, ese impuesto es para ser pagado 2020-2021. ¿Listo? Pero habla de que a 1 de enero de 2020, ¿sí?, la persona hubiese registrado patrimonio líquido igual o superior a ¿cuánto? A ver, los que estuvieron conmigo en legislación tributaria 1. ¿Sí recuerdan? 5.000. 5.000 millones. 5.000 millones de pesos. ¿De qué? De patrimonio líquido. ¿Qué quiere decir eso? El patrimonio, después de restarle todos aquellos pasivos tributariamente aceptables. ¿Ya? Entonces, después de que el patrimonio de la persona le sean restadas todas sus deudas, obviamente deudas que sean tributariamente y legalmente aceptables, entonces si la persona queda con 5.000 millones en patrimonio líquido o más, se hace acreedor al impuesto al patrimonio. Entonces ese viene siendo la base, ¿qué es? La base gravable. De un producto que sea gravado de IVA, ¿cuál creen ustedes que es la base gravable? La base gravable del IVA para un producto gravado, independientemente de la tarifa que esté grabado. ¿Cuál es la base gravable? ¿Desde cuántos pesos en adelante? Señores, desde 1 peso en adelante. Todo producto que esté grabado, sin importar el precio que tenga, este producto estará grabado con la tarifa respectiva que diga la ley. Listo. Vamos a ver el quinto elemento de los elementos que componen una obligación. Dice que es la tarifa. La tarifa constituye el porcentaje establecido en la ley que se debe ser aplicado ¿a qué? A la base gravable, a esto anterior, a la base gravable, que determina la cuantía del tributo. Entonces, ¿qué ocurre? Si yo tengo un producto que vale 1.000 pesos y está grabado a una tarifa del 19%, entonces la tarifa sería ese porcentaje, ¿cierto? Ese 19% que yo voy a aplicárselo ¿a qué? A la base. ¿Y cuál es la base del producto? 1.000 pesos. Entonces, esto determinaría la cuantía del producto. ¿Cuál creen ustedes que sería la cuantía del tributo en este momento? Si la base gravable es 1.000 pesos y la tarifa es el 19%. Sería el total de los dos, ¿no? No, estamos hablando de la última parte acá. Dice, tarifa constituye el porcentaje establecido en la ley. ¿Cuál es el porcentaje en estos momentos? Pues 19%, ¿cierto? Pero esta última parte que dice que debe ser aplicado a la base gravable, el 19% debe ser aplicado a los 1.000 pesos. ¿Para qué? Para determinar la cuantía del producto. Repito, si tengo una base gravable de 1.000 pesos de un producto que está grabado al 19, ¿cuánto sería la cuantía del tributo? 190 pesos. 190 pesos, sí señor, así es. Entonces, la tarifa va a determinar la cuantía del producto. ¿Por qué? Porque la tarifa es lo que yo le voy a aplicar ¿a qué? A la base gravable para poder determinar cuál es la cuantía de ese tributo, cuál es la cuantía de ese impuesto. Listo, entonces miren que ya tenemos los 5 elementos. Sujeto activo, sujeto pasivo, hecho generador, base gravable y tarifa. Listo, esto no se les puede olvidar a ustedes. Estos son términos tributarios básicos. Listo, estos mismos 5 elementos los tiene también los otros tipos de impuestos que hay, el impuesto al patrimonio, el impuesto a la renta, ¿ya? Entonces, esto aplica para todos los impuestos, estos 5 elementos. Listo, miren que acá tenemos este cuadrito, dice la periodicidad general de los impuestos. Si nosotros vamos a hablar de retención, es necesario hablar de la periodicidad, porque ¿qué ocurre, muchachos? La retención
no es más que un anticipo de estos impuestos, ¿ya? ¿Y qué ocurre? Que estos impuestos muchas veces se pagan, se presentan anual, cuatrimestral o bimestralmente. Entonces, ¿qué ocurre? Que el Estado no puede esperar que la empresa pague ese impuesto después de un año o al cabo de un año. ¿Por qué? Porque el Estado necesita dinero, el Estado necesita recursos, necesita dinero corriente, necesita, ¿sí? Necesita ser un poco más corriente para poder suplir con todas sus necesidades. Entonces no puede esperar que la empresa XY pase todo el año 2020 y pague el impuesto de renta en marzo o abril del 2021, sino que a través de la retención, ¿qué ocurre? Que cada vez que él venda algo, un producto o un servicio, esta empresa, ¿qué va a pasar? Que si se lo hace a un comprador que es agente de retención, tiene la facultad de retener, entonces cada vez que haga negocio esta empresa con ese agente de retención, ese agente de retención le va a retener y ese agente de retención pues reportará esa retención mensualmente a la DIAN. Cuando ya esta empresa anualmente vaya a pagar su impuesto, lo que va a hacer es pagar la diferencia que le hace falta. Entonces, un ejemplo, digamos que bastante práctico es lo de la declaración de renta. La empresa XY va a declarar renta, ¿cierto? Del año gravable 2020. ¿Qué ocurre? Que para este periodo le corresponde pagar 2 millones de pesos en renta. ¿Qué va a pasar? Que como a ella le estuvieron reteniendo durante todos los meses del 2020 y la suma de todas sus retenciones equivale a 1 millón de pesos, ¿qué tendría que pagar ella? Pues solamente 1 millón. ¿Por qué? Porque ella, esa renta, ese impuesto de renta que va a pagar, esta empresa va a tener la facultad de descontarse todas esas retenciones que le han hecho durante el año. ¿Listo? ¿Por qué? Porque esas retenciones que le hicieron fue un anticipo de ese impuesto que esta empresa pues va a pagar en marzo del 2021. Lo que hicieron las otras empresas fue anticipadamente retenerle este impuesto. Anticipadamente ir aportando a la DIAN los valores correspondientes a la renta que esta empresa obligatoriamente tendría que pagar de ese año gravable 2020. ¿Listo? Entonces miren que dentro de la periodicidad tenemos periodicidad anual, cuatrimestral y bimestral. Dentro de los impuestos que tienen periodicidad anual tenemos impuesto a la renta y complementario, impuesto unificado bajo el régimen simple, tenemos impuesto al patrimonio y tenemos impuesto de industria y comercio. ¿Listo? Cuatrimestral tenemos impuesto a las ventas. Hay empresas que de acuerdo a sus cualidades, la DIAN le otorga la facilidad de pagar su impuesto a las ventas cuatrimestralmente. Y bimestralmente tenemos el impuesto de industria y comercio y el impuesto a las ventas. Hay empresas que tienen la facultad de pagar el impuesto a las ventas, o sea, el IVA, todos los IVAs que generan cada 2 meses, o sea, bimestralmente, cada 2 meses. ¿Listo? Entonces, esta es la periodicidad de los impuestos. Entonces, esto es para que entendamos de que el Estado, pues por cuestiones de liquidez, por cuestiones de que necesita el dinero todos los meses, no puede esperar que la empresa reporte los impuestos en estas diferentes periodicidades, sino que vía retención, todos esos compradores van reportando una parte de ese impuesto que van reteniéndole al vendedor. Entonces, ¿quién tiene la facultad de retener? El comprador, porque el comprador es el que paga y el que paga es el que retiene. ¿Listo? Entonces, este será el retenedor y el vendedor será el retenido. El vendedor, al ser el retenido, en el momento que vaya a pagar su impuesto, va a tener la posibilidad de descontarse esas retenciones. ¿Listo? Entonces, las retenciones
son un mecanismo de anticipar un impuesto. ¿Listo? Entonces acá dice funcionamiento del mecanismo de retención en la fuente. O sea, hasta el momento estamos hablando en términos generales, ¿cierto? Pero hay tres tipos de retención. Hay retención en la fuente a título de renta, retención en la fuente a título de IVA y retención en la fuente a título de industria y comercio. ¿Listo? Entonces, la retención en la fuente a título de renta, pues se le llama comúnmente retefuente. A la retención a título de IVA se le llama rete IVA y a la retención a título de industria y comercio se le llama rete ICA. Entonces, renta, IVA e ICA son tres impuestos que muchas empresas deben pagar. Entonces, ¿qué ocurre? Estas retenciones antes mencionadas son los anticipos que utiliza la DIAN para ir recaudando ese impuesto anticipadamente. ¿Listo? Vamos a leer este pequeño párrafo aquí. Dice, el funcionamiento del mecanismo de retención en la fuente parte de la ocurrencia de una transacción en la que intercambian un bien o un servicio y en la que interviene un vendedor y un comprador. El vendedor proporciona al comprador un respectivo bien o presta un servicio. El comprador paga a este una suma de dinero por tales conceptos. Por su parte, el comprador es quien debe practicar la retención en la fuente al momento de causar o efectuar el pago a nombre del vendedor. Dice, el valor retenido será calculado con base en la suma de dinero a pagar. Deberá ser contabilizado por el comprador como una cuenta por pagar al Estado. ¿Qué pasa? Que si yo soy el comprador y usted es el vendedor, al momento que yo le vaya a pagar a usted, yo le retengo un dinero. Pero ¿qué pasa? Que ese dinero que yo estoy reteniendo no es para mí, ese dinero es para el Estado. Entonces, ese dinero que yo voy a retener, yo lo debo contabilizar como una cuenta por pagar. O sea, para mí va a ser un pasivo y para usted, que fue el retenido, va a ser un activo. ¿Ya? Entonces vamos a seguir leyendo acá y les voy a seguir explicando. Dice, deberá ser contabilizado por el comprador como una cuenta por pagar al Estado, o sea, un pasivo, en cabeza de la DIAN, pues esta es la entidad encargada de su recaudo. Debe tenerse presente que para el caso del ICA, o sea, el impuesto de industria y comercio, la cuenta por pagar se registra a nombre del ente territorial correspondiente. Entonces, el IVA y la renta son impuestos que son nacionales, pero ya el ICA, que es industria y comercio, pues ya son impuestos que son territoriales. En el caso de nuestro municipio, pues se le paga al municipio de Montería, en el caso pues de acá de Montería. ¿Listo? En el caso de entes territoriales un poco más complejos, como los distritos, ya como Bogotá, como Cartagena, Barranquilla, pues se les paga al distrito. Acá dice que por su parte el vendedor, o sea, en este caso, pues yo soy el comprador y usted el vendedor. Por su parte, el vendedor registrará contablemente un anticipo de impuesto. Lo va a contabilizar como un anticipo. ¿Por qué? Porque luego de cierto periodo, por lo menos si es la renta, luego que pase 2021, usted como vendedor, usted reportará un impuesto de renta. ¿Y qué va a pasar? Que esto que yo le retuve, usted lo va a tener ahí como un anticipo de impuestos. Usted lo va a contabilizar con una cuenta del activo, en la 1355. Y en el momento entonces que saquen el cálculo para pagar la renta, este anticipo le va a servir para pagar ese impuesto. ¿Listo? Entonces dice, al tratarse del impuesto de renta, podrá restar el valor retenido en la declaración de renta respectivo año gravable. En caso de que el vendedor no sea declarante, o sea, en el caso que usted como vendedor no sea declarante de renta, el valor retenido constituirá su impuesto, tal como lo señala el artículo 6 del Estatuto Tributario. Para el que declare, constituirá un anticipo y se lo podrá descontar. Ah, pero usted no declara. ¿Por qué? Porque usted no tiene la obligación de declarar renta.
Entonces dice la ley que constituirá su impuesto. Quiere decir que con eso usted como vendedor está aportando a la nación. Con eso que yo le retuve y yo reporté a la DIAN como comprador y retenedor. ¿Listo? Entonces para que lo tengan en cuenta. ¿Ya? No, que yo como no declaro, entonces todo lo que me retengan lo voy a perder. Pues no lo está perdiendo. Ese es el impuesto que usted está, con el que está contribuyendo al Estado. Y si usted es declarante, entonces usted pagará su impuesto, pero al momento de reportar el dinero, usted podrá descontarse. Obviamente, pues debe quedar diligenciado en el formulario, ¿cierto? Donde usted llama, por así decirlo, todas esas retenciones que usted tiene, las registra allí y obviamente que si usted pagaría de impuesto de renta 1.900.000 pesos y usted tiene retenciones por 1.100.000, pues usted hace una resta, ¿cierto? Debo pagar 1.900.000 de renta, pero me retuvieron 1.100.000. Ah, bueno, pago 800. Señores, ya mire, aquí está mi impuesto. Hago la declaración y al mismo tiempo hago el pago. 800.000 pesos de impuesto de renta. ¿Listo? Entonces, eso es lo que pasa con la retención. Ese es el mecanismo. Para eso es que sirve la retención en la fuente. ¿Listo? Solo de que, como les dije, pues vamos a ver los diferentes tipos de retención y por cuántos conceptos se puede retener. Miren que acá esta gráfica es bastante didáctica, bastante clara. Dicen que el vendedor transfiere al comprador bienes y servicios y que este comprador al momento de pagar es quien practica la retención. Al momento de practicar la retención debe tener en cuenta que una tarifa, ¿cierto? Aplica la tarifa y eso dará el monto de la retención. Y cuando le pague, entonces a ese vendedor, pues se va a ver reflejado, ¿cierto? En el pago. Si por lo menos era un ejemplo, un producto de 1.000.000 de pesos y está grabado al 19% y el IVA son 190.000 pesos. Y si las retenciones de IVA, entonces miren que la retención de IVA es el 15% del IVA. Entonces ya sabemos que de esos 190, él va a retener el 15%. Entonces, donde normalmente el comprador pagaría al vendedor 1.190.000, no va a pagar 1.190.000. ¿Por qué? Porque va a retener el 15% del IVA. Ojo, no de toda la operación, sino del IVA, en el caso de la retención de IVA. ¿Listo? Entonces, después de hacer la retención, le reportaría al vendedor el pago correspondiente. Y el vendedor sabrá que le están haciendo la retención. Será consciente de la situación y sabrá que este comprador deberá emitirle en su momento un certificado de retención donde conste que le retuvo cierta cantidad de dinero teniendo en cuenta determinada base y determinada tarifa. ¿Listo? Entonces este vendedor es a quien se le descuenta la retención y el comprador es quien practica la retención. Entonces no se les debe olvidar eso. El vendedor es a quien se le descuenta y el comprador es quien la practica. ¿Por qué? Porque el comprador es el que paga y el que paga es el que retiene. ¿Listo? Vamos a ver ahora los elementos del mecanismo de retención. Nosotros ya vimos elementos de un tributo, pero vamos a ver ahora los elementos. ¿Qué compone una retención? Pues primero que todo debe haber un agente retenedor, que es el que practica la retención. Puede ser persona natural o jurídica. Debe haber un sujeto pasivo, que corresponde a la persona a la cual se le practica. Entonces, en la gráfica anterior, pues es claro de qué, de que el agente retenedor es el comprador, ¿cierto? Y el sujeto pasivo, ¿quién es? El vendedor. ¿Listo? Sujeto pasivo el vendedor y el agente retenedor es el comprador, que es el que retiene. Debe haber un hecho generador, compañeros. ¿Cuál es el hecho generador? La actividad que se realiza y que se encuentra sometida a respectiva retención. ¿Ya? Entonces debe tenerse en cuenta ese hecho generador. No todas las veces se retiene. Debe cumplir ¿con qué? Con esta condición de hecho generador. Debe haber una base gravable. ¿Ya? Por lo menos pues para la retención de IVA, para la retención a título de
de renta, pues hay una base gravable también. Pues más adelantico, pues vamos a ver estas bases gravables. La base gravable es el valor o monto sujeto a retención. Hay una tarifa. Entonces la tarifa es la que se le aplica. ¿A qué? A esa base gravable. ¿Ya? Entonces, por lo menos, si la retención que estamos practicando es una retención a título de renta, recuerden muchachos que hay retención a título de renta, llamada retefuente, hay retención a título de IVA y retención a título de industria y comercio. Entonces, para retención a título de renta, dice la norma que hay unas bases gravables determinadas, ¿ya? Hay unas bases gravables determinadas para compra y para servicio. Entonces, ahorita que vayamos a hacer unos ejercicios, vamos a ver de qué monto en adelante se debe retener cuando se compra y de qué monto en adelante se debe retener cuando recibimos un servicio. ¿Listo? Entonces, los contadores, auxiliares contables, analistas contables deben tener eso bien en cuenta cuando van a hacer sus respectivas contabilizaciones. Cuando compran, obviamente para saber si van a retener. Y cuando venden, deben revisar a ver si les retuvieron. ¿Por qué? Porque si a mí me retuvieron y lo que yo vendí no tenía base gravable, pues actuaron mal, aplicaron mal la norma y no debían retener. ¿Listo? Entonces, está la tarifa, que es el porcentaje aplicable a la base gravable, definido por la ley y con el cual se debe determinar la retención en la fuente. Y hay otro elemento que habla que del pago o abono en cuenta. Dice, hace referencia al concepto que establece la fecha en que se contabilizaría la retención en la fuente. Así las cosas, debe entenderse que el término pago alude al reconocimiento total o parcial del dinero o especie respecto a la obligación resultante de la adquisición de un bien o servicio. Por su parte, el término abono en cuenta corresponde al reconocimiento contable de tales obligaciones. Digamos que es esa parte monetaria que se dice que se está reteniendo. O sea, es pago o abono en cuenta. Es eso, hace referencia a ese abono parcial o total de ese impuesto. O sea, de eso que se está reteniendo. ¿Listo? Entonces dice acá que todo agente retenedor debe cumplir estas obligaciones. Estas obligaciones pues establecidas en estos artículos que están acá. 375, 376, 378, 378 raya 1, 381, 382 y 632 del Estatuto Tributario. Dice que señala las obligaciones y responsabilidades que recaen sobre los agentes de retención, entre los que se establecen las siguientes. Vea, todo agente de retención, pues más que tener, digamos que unos atributos, tiene unas responsabilidades, ¿ya? ¿Frente a qué? Frente a la DIAN. Entonces, todo agente retenedor primero, pues debe efectuar la retención, ¿cierto? Debe declararla. Usted como comprador y agente de retención y usted practicó una retención en febrero, usted debe declarar esa retención. Y declarar es hacer el trámite, ¿sí? Por la página de la DIAN, hacer el acto, ¿sí? De declarar, hacer el acto formal de declarar. Y si se da el caso, dice que consignar, se declara y se consigna los retenidos. Entonces le dice a la DIAN, señores DIAN, yo como retenedor en el mes de febrero, yo hice estas retenciones y aquí está el dinero, se consigna. Luego, otra obligación que tiene es despedir los certificados correspondientes. ¿Qué pasa? Que a toda persona natural o jurídica que yo le retenga, yo tengo la obligación de que despedirle certificado de retención. ¿Por qué? Porque esa persona natural o jurídica en determinado momento va a tener que declarar y pagar el impuesto por el que yo le retuve. Yo le retuve a título de IVA, va a llegar un momento en que él va a tener que declarar el IVA. Y si yo le retuve una parte de ese IVA, él tiene que tener un certificado para poder en su declaración decir que yo como retenedor
de ese IVA que él me facturó a mí de 190,000 pesos, yo le retuve un 15%. Y que por eso él ahora no tiene los 190,000 para aportárselos a la DIAN, sino que tiene perdón, él ahora no tiene los 100, sí, los 190, sino que ahora tiene 1.600.000 algo. ¿Por qué? Porque yo le retuve el 15%, ¿cierto? Entonces, por eso yo como retenedor debo expedir los certificados correspondientes. Y otra obligación es conservar los soportes. ¿Listo? Todas las empresas no necesariamente tienen que tenerlo físico, no necesariamente tienen que imprimirlo, sino que la obligación formal es de conservar los soportes. Y soporte se le puede llamar también a un archivo magnético, a un archivo que esté de manera virtual, o sea, en el computador, esté generado y esté guardado en determinada carpeta. Que si la DIAN llega y dice, a ver, muéstreme los certificados de retención correspondiente al año 2020, pues la empresa pueda decir, vea, aquí están organizados de orden alfabético, están organizados por mes, por fecha, por proveedor, todo. O sea, deben tener esa particularidad, esa capacidad de conservar los soportes. ¿Listo? Entonces, hasta aquí llega esta diapositiva. ¿Listo? Lo que les comento aquí es netamente teórico, ¿sí? Como ustedes pudieron ver. Quisiera, pues, antes de pasar a la otra diapositiva, que ustedes me preguntaran, me comentaran qué dudas tienen sobre este tema de retención. ¿No? ¿Todo bien? Listo, entonces vamos a seguir porque en la diapositiva siguiente, pues ya sí vamos a ver los diferentes tipos o los diferentes conceptos de retención. ¿Sí? Vamos a ver sus bases grabables y vamos a hacer ejercicio. ¿Listo? Entonces digamos que con la siguiente diapositiva que vamos a ver, vamos a entender ya contablemente un poco más este mecanismo. Y vamos a ver qué implicaciones contables tiene para el que retiene como para el retenido, ¿ya? Porque son contabilizaciones diferentes. Se contabiliza muy diferente para cuando yo soy el que compro y retengo que cuando yo soy el que vendo y me retiene. Porque es que la empresa puede tener los dos roles en determinado momento. Usted como auxiliar contable de una empresa puede tener las dos situaciones. Cuando nosotros somos los que compramos, somos los que retenemos, pero vamos a ver que cuando nosotros somos los que vendemos, nos pueden estar reteniendo. Todo depende pues del régimen al que nosotros pertenezcamos y el régimen que pertenezca con quien estamos haciendo la transacción comercial, sea pues como venta o sea como compra. Listo, entonces ahorita les voy a compartir la otra lámina, la otra presentación, y vamos a estar viendo pues más a fondo la dinámica contable. Listo. Me permítame un momento y ya le coloco la próxima lámina. Bueno, aquí estamos. ¿Sí la pueden ver? Instructor. Sí, por favor, el resto de compañeros. Sí, profe. Sí, señor. Sí, profe. Listo, bueno, vamos a compartir. Vamos aquí a engrandecer. Listo. Bueno. Bueno, dice acá legislación tributaria 2, Censa Montería, conceptos de retención en la fuente. Entonces, como les venía diciendo, muchachos, en la presentación anterior, ¿sí? Se puede retener por tres conceptos, ¿sí? Cuando hay operaciones de compra y venta, se puede retener por tres conceptos. Se puede retener a título de renta. ¿Por qué? Porque hay un impuesto que se llama, pues, declaración de renta, ¿cierto? Se puede retener a título de IVA. ¿Por qué? Porque hay un impuesto que es IVA y pues se puede retener a título de ese impuesto, y se puede retener a título de ICA o industria y comercio.
¿Por qué? Porque hay un impuesto territorial que se llama industria y comercio. Entonces, por esos tres conceptos se puede retener. Entonces, ahorita pues vamos a ver cómo es el mecanismo. ¿Listo? Antes que entremos a cada uno de esas retenciones, pues déjenme decirles, acá hay un interrogante y aquí mismo tenemos la respuesta. Dice, ¿qué es la retención en la fuente? Fue con esta pregunta que iniciamos la lámina anterior y acá pues nos da una explicación, digamos que mucho más amplia. Dice que es la retención en la fuente, dice que es el mecanismo de cobro anticipado de un impuesto, donde una persona natural o jurídica, ojo, pueden ser de dos tipos, ¿sí? La persona puede ser natural, puede ser usted, puedo ser yo, o jurídica, porque son las empresas, ¿cierto? Las instituciones, con calidad, ojo, con calidad de retenedor. Esta calidad de retenedor la da la DIAN. Esto no es algo que se lo invente la persona. Esto no es algo que yo lo pueda decidir, ¿ya? O usted lo pueda decidir, o la empresa donde usted trabaja diga, no, es que ya como tenemos un año de estar funcionando, somos retenedores. No, esta cualidad o esta calidad la da la DIAN y debe estar establecida ¿dónde? En el RUT. En la parte inferior donde dice obligaciones, ahí debe estar taxativamente apuntada o impresa la obligación de retenedor o la calidad de retenedor. Entonces dice que es el mecanismo donde una persona natural o jurídica con calidad de retenedor retiene a otra persona natural o jurídica denominada retenido. ¿Un qué? Un porcentaje del valor pagado por la adquisición de un bien o servicio. Con el fin, ¿con qué fin hace el retenedor esto? Lo hace con el fin de reportar dicho valor retenido a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN. ¿Cuándo? En el periodo estipulado. Normalmente o generalmente las retenciones pues se reportan el mes siguiente en que son efectuadas. ¿Listo? Entonces, ¿qué ocurre? Que una empresa X que es retenedora practica retenciones en el mes de febrero, de acuerdo a un calendario tributario existente y predeterminado. Esta empresa retenedora todos los primeros días de cada mes va a tener que reportar todos esos valores retenidos en el mes inmediatamente anterior. Entonces, lo que retiene en febrero lo reportan los primeros días de marzo. Declara y paga. Lo que retiene en marzo lo declara y paga en los primeros días de abril y así sucesivamente. ¿Listo? Cumpliendo ese calendario. Ojo, el incumplimiento de este calendario o la presentación extemporánea de esto puede acarrearle inconvenientes a la empresa. ¿Listo? Entonces, muchachos, ¿tienen alguna duda, pregunta hasta aquí? ¿O algún comentario relacionado con la clase? Instructor, ¿qué tan grave puede ser pues si no se cumple lo estipulado? Bueno, en la normatividad, ¿sí? Está estipulado de que para este caso, pues hay una serie de sanciones, ¿ya? ¿Por qué? Porque si la DIAN le da a usted o a mí o a una empresa, ¿sí? La calidad de retenedor, pues debe hacerlo. Y el hecho de no hacer o cumplir, pues, esta norma, pues puede incurrir en pago de sanciones. ¿Listo? Ya eso, pues, digamos que ya debe ser visto ya en un tema más profundo de cuánto sería y cuánto sería, pues, la parte de la extemporaneidad, si tiene que calcularle intereses y todo esto. ¿Listo? Gracias, instructor. Listo. Entonces, seguimos. Bueno, vamos a seguir. Entonces, miren, acá en la pantalla nos dice que hay conceptos para retención. Entonces, miren, como les había venido diciendo, se puede, el retefuente es el impuesto, es la retención que se le hace al impuesto a la renta. Este impuesto a la renta es un impuesto nacional, ¿cierto? Entonces, para que lo tengamos en cuenta. Listo. Acá, la retención por IVA es la retención que se le hace al impuesto de ¿qué? Del IVA. Y el IVA es un impuesto nacional, para que lo tengamos en cuenta también ahí. Y el RETICA
es la retención que se le hace al impuesto de industria y comercio. Y pues en el caso de nosotros acá en Montería, este impuesto es un impuesto municipal. Listo, entonces por estos tres conceptos se puede dar retención. Listo, usted me preguntará ahora, ¿será que en una transacción económica, en una transacción comercial, se pueden dar estas tres retenciones? Sí, sí se pueden dar las tres al mismo tiempo. Todo va a depender de qué, del régimen del comprador y el vendedor. ¿Ya? Todo va a depender de eso. ¿Por qué? Porque hay una jerarquía. Hay una jerarquía en los regímenes tributarios actuales. ¿Donde qué? Donde un régimen puede retenerle a todos los que están hacia abajo de él, pero el que está abajo, digamos que en la base de la pirámide, no le puede retener a los demás. Entonces ahorita les voy a presentar un cuadrito para que entendamos ese régimen de jerarquía para retenciones en la fuente. ¿Listo? Y en qué momento, qué retenciones se pueden hacer. ¿Ya? Hay momentos en que se pueden hacer todas tres. Hay momentos en que se van a poder hacer solamente dos. Hay momentos en que no se va a poder hacer ninguna retención. Entonces, todo va a depender de quién es el que compra y quién es el que vende. ¿Listo? Entonces, ahorita en el cuadrito, pues lo vamos a ver un poco mejor. Listo. Entonces, acá nos dice la lámina, dice, ¿quién hace la retención? O sea, nos hace esa pregunta. Dice que la persona natural o jurídica quien compra, o sea, el comprador, y que cuenta con la calidad de agente retenedor, es el encargado o responsable de retener y reportar dicho dinero a la DIAN en el periodo fiscal estipulado. Entonces, ¿quién hace la retención? Aquel que sea agente retenedor. Y dentro de las dos personas en una transacción comercial de compra o venta, ¿quién es el que hace? Pues el comprador. Siempre el comprador es el que retiene, porque es la persona que hace el pago. ¿Listo? Bueno, entonces, ¿a quién se le retiene o a quién se le hace la retención? Dice que a la persona natural o jurídica quien vende y que tendrá la calidad de sujeto pasivo o retenido. Entonces, vamos ahorita a ver la dinámica contable para cada una de las retenciones. Entonces, miren los tres tipos de retenciones que hay, los tres conceptos para retener. Hay retefuente, ¿sí? Que se le llama así de manera abreviada a la retención a título de renta, de impuesto a la renta. Hay rete IVA y hay rete ICA. Entonces vamos a ver para cada una de ellas cuál es la dinámica contable. Listo, entonces dice acá la teoría, la lámina, que en el caso de retefuente, o sea, la retención que se hace a título de renta, el comprador, vamos a hacer las veces de que yo soy el comprador y usted es el vendedor, ¿sí? De manera individual, cada uno de ustedes es vendedor y yo soy el comprador. Yo le compré a cada uno de ustedes. Entonces, ¿qué pasa? Que en esta situación, yo que soy el comprador, cuando yo le retenga a usted, yo ese dinero lo voy a contabilizar en la cuenta 2365. Sería bueno que en estas clases, si usted tiene el PUC, usted pueda apoyarse en el PUC y usted pueda verificar la cuenta. Entonces, en este tipo de retención, que es retefuente, yo como comprador, lo que le retenga a usted, que lo voy a tener aquí todo el mes de junio para pagarlo o reportarlo a la DIAN en los primeros días de julio, eso que yo le voy a retener a usted, yo lo voy a contabilizar en la 2365, que es retención en la fuente. Listo. ¿Qué va a pasar? Que nos vamos a ir al otro lado. El otro lado, ¿quién es? El vendedor, o sea, usted. Como usted fue el que le retuvieron, entonces esa retención usted la va a contabilizar en la cuenta 1355 con el auxiliar 15. ¿Por qué con el auxiliar 15? Porque va a ocurrir que en la cuenta 1355 usted va a contabilizar todas las retenciones que le haga a título de renta, a título de IVA y a título de ICA. Y usted va a tener que
manejar auxiliares. ¿Para qué? Para que pueda tener el dato exacto de cada una de ellas. Si todas las coloca en la cuenta 1355 sin colocar auxiliares, usted no va a poder identificar qué corresponde a retención en la fuente a título de IVA, qué corresponde a título de renta y qué corresponde a título de ICA. ¿Listo? ¿Sí me entendieron esa parte? Sí, instructor. Bueno, listo. A ver, las compañeras, ¿sí me doy a entender con esa parte? Sí, señor. Sí, profe. Listo. Entonces, vamos a seguir con la siguiente lámina. Entonces, esta fue la dinámica para retención en la fuente a título de renta. ¿Ok? O sea, la primera de las que están aquí. Vamos ahorita para la siguiente. Retención por IVA, más llamada rete IVA, ¿cierto? Entonces vamos a ver cómo es la dinámica en la retención en la fuente a título de IVA. Listo. Para mí, que soy el comprador, seguimos con el ejemplo. Yo soy el comprador y ustedes son los vendedores. Cada uno de ustedes me han vendido algo a mí durante este mes. ¿Qué va a pasar? Que yo como comprador, si se dan las condiciones, ¿sí? Tanto, o sea, de régimen y todo, y pues de base gravable, ¿cierto? Se dan las condiciones de que mi régimen le pueda retener a de ustedes a título de IVA, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Que yo como comprador, lo que yo le retenga a usted a título de IVA, lo voy a contabilizar en la cuenta 2367, ¿ya? 2367, igual que en la anterior. ¿Por qué va a ser un pasivo? Porque eso que yo retuve lo voy a tener que pagar a la DIAN en el periodo fiscal correspondiente. Y esta cuenta, ¿sí? Esta cuenta para mí como comprador, que es de pasivo, va a aumentar por el crédito y va a disminuir por el débito. Miren que aquí en lo anterior también se los coloqué. Les coloco la flechita para que ustedes tengan, digamos que claro, la naturaleza de esa cuenta. Esa cuenta allí, a pesar de que es un pasivo, ¿sí? Pero ¿qué va a pasar? Que como ahí yo estoy contabilizando dinero que no son míos como comprador, dineros de terceros, y en este caso de la DIAN, entonces lo que yo voy a retener lo voy a contabilizar aquí al crédito, ¿cierto? Aquí, en la parte de crédito. Va a aumentar por acá y va a disminuir por acá cada vez que yo vaya declarando y pagando estos valores. Listo. Entonces, para ustedes como vendedores, ustedes me vendieron a mí y yo les retuve a ustedes. Entonces, lo que yo les retenga a ustedes, ese valor, ustedes lo van a contabilizar al débito en la cuenta ¿qué? 1355, pero ahora a diferencia de acá, que fue en la 1355.15, ahora en esta RT IVA va a ser 1355.17. ¿Listo? Para que ustedes diferencien lo que le han retenido a título de renta y lo que le llevan retenido a título de IVA. ¿Listo? ¿Comprendida esta parte? Listo, entonces seguimos. Listo, entonces seguimos acá. Dinámica contable de retención. Vamos a ver la dinámica contable para el tercer concepto de retención. Ya vimos retención a título de renta, retención a título de IVA. Vamos a ver ahora retención a título de industria y comercio, más llamado RETEICA. Entonces, nuevamente, yo soy el comprador y ustedes los vendedores. Yo como comprador, todo lo que les retenga a ustedes en el momento de que yo les vaya a pagar, entonces yo lo contabilizo en la cuenta 2368, que se llama impuesto de industria y comercio retenido. Y ustedes como vendedores van a contabilizar estos valores en la cuenta 1355, pero en el auxiliar 18, para llevar control y diferenciarlo de lo que le retuvieron a título de renta, de lo que le retuvieron a título de IVA y ahora lo que le van a retener a título de industria y comercio. ¿Listo? Para cada una de estas, por lo menos en estas retenciones a título de renta, pues hay una
tabla de retención. Esa tabla de retención está adjunta en la plataforma. ¿Listo? Para esto hay una tabla de retención donde se estipulan las bases y se estipulan las tarifas. Para esta retención de IVA, pues dice que es de acuerdo a la norma. En tributaria 1 vimos los artículos, ¿cierto? Donde nos decía que la tarifa general es el 15% del IVA y que solo en casos especiales se retiene el 50%. ¿Listo? Y en otras situaciones el 100% del IVA. Pero como les digo, esas son situaciones muy, muy especiales. Entonces, la tarifa general de la retención de IVA es el 15%. ¿Listo? Y acá las tarifas para la retención de ICA es de acuerdo a qué? Al acuerdo municipal del municipio donde se haga la transacción económica. Ojo, esta retención de ICA se da solamente si el comprador y el vendedor están en el mismo municipio. ¿Listo? Están en el mismo municipio. ¿Por qué? Porque usted no le puede retener usted como comprador no le puede retener a un vendedor de otro municipio que a la final él proyecta o paga su impuesto de industria y comercio allá en ese otro municipio. Entonces no se va a poder retener eso que usted le retuvo acá. Entonces esta retención de ICA se da cuando la operación comercial se da dentro del mismo municipio. ¿Listo? Entonces miren que vimos la dinámica, espero que la tengan bien clara. Igual ustedes tienen estas diapositivas en su plataforma. No hay inconveniente en que no van a poder, que no anoté, no me dio tiempo. Esto lo van a ver en su plataforma, este material. Pero tienen la dinámica para cada uno de los conceptos de retención. Para cada uno de los conceptos usted ya tiene aquí la dinámica y tiene las cuentas que se necesitan, tanto para el comprador como para el vendedor. ¿Listo? No como el IVA. Usted sabe que el IVA es la misma cuenta 2408. Lo único que cambia es que para el que vende es un IVA generado y para el que compra es un IVA descontable. ¿Listo? Y entonces, pues, ya esa 2408, usted como empresa tiene que manejarlo con su respectivo auxiliar de acuerdo a qué tipo de IVA es. Si es descontable o si es generado. Y si es descontable, ¿de qué tarifa es? Y si es generado, ¿de qué tarifa y de qué tarifa es? Así como lo vimos en tributaria 1. ¿Ya? Que el generado le colocábamos un auxiliar para distinguirlo del descontable, ¿cierto? Pero adicional a eso le colocábamos otro auxiliar para poderlo identificar por tarifa. Entonces había generado 19%, generado 5%, descontable 5%, descontable 19%. ¿Listo? Entonces, ya una vez habiendo pues visto las dinámicas, vamos a este cuadrito, ¿sí? Hay una pirámide que normalmente se usa para esta explicación, pero yo lo quise hacer mejor, yo quise hacerlo mejor con este cuadrito. Este cuadrito me parece mucho más práctico. Y entonces pues ya ahorita pues paso a explicárselo, permítanme un momento. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Listo, vamos a seguir entonces. Todavía nos queda tiempo para dar la explicación y hacer dos ejercicios que vamos a hacer en la noche de hoy. Entonces miren que en este cuadrito vemos la jerarquía entre contribuyentes para retener. Así lo quise titular. ¿Para qué? Para que ustedes tengan en cuenta quién le retiene a quién. O sea, quién tiene la jerarquía para poderle retener a quién y quién no le puede retener a quién. Entonces partamos de la base de que en Colombia los regímenes en la última actualización tributaria, en la última reforma, quedaron de la siguiente manera. Acá en Colombia tenemos no responsables de IVA, ¿ya? Que vienen siendo pues las mismas personas que antes eran conocidos como régimen simplificado. Tenemos a responsables de IVA, ¿sí? Que pues se le puede decir que son los de régimen común, que la mayoría pues están en esa condición o en ese régimen común o responsables de IVA. Es la parte pues que estamos viendo acá.
tenemos grandes contribuyentes, ¿sí? Son, digamos que, empresas muy grandes que pues tienen esta cualidad y esta calidad de grandes contribuyentes. Y sobre estos tenemos grandes contribuyentes autorretenedores, ¿ya? Entonces miren que tenemos 4, ¿sí? Tenemos 4 tipos de régimen. No responsable de IVA, responsable de IVA, gran contribuyente y gran contribuyente autorretenedor. Entonces miren que aquí estos señores que están acá de color, ¿cómo será este color? Color beige. Aquí tenemos a los compradores, ¿cierto? Entonces, los compradores, ¿quiénes vienen siendo? Al mismo tiempo, ¿los qué? Los retenedores, ¿cierto? O el retenedor. Comprador viene siendo el retenedor. Y acá, en la parte azul, tenemos a los vendedores o al vendedor. Entonces, igual tenemos estos 4 regímenes. Tenemos no responsable de IVA, responsable de IVA, gran contribuyente y gran contribuyente autorretenedor. ¿Qué va a pasar? Que como el que compra es el que retiene, pues vamos a ver algo acá de manera muy directa, ¿ya? Que por lo menos en este caso, aquí en el comprador, vamos a ver cuando usted es comprador y usted no es responsable de IVA. Si usted es comprador y no es responsable de IVA, usted no le puede retener a otro no responsable. No le puede retener al que es responsable. No le puede retener al gran contribuyente, ni mucho menos al gran contribuyente autorretenedor. ¿Listo? Entonces, este rol de comprador debe tenerlo siempre usted en cuenta. En un ejercicio, cuando yo le coloque la empresa Jumbo realiza compra y Jumbo es, un ejemplo, responsable de IVA, ¿ya? Usted ya debe pararse aquí, comprador, responsable de IVA, debe pararse aquí donde están los compradores, donde está la parte de comprador, debe ver la parte responsable de IVA y debe ver a quién le va a comprar, o sea, quién es el vendedor. Si su vendedor, si usted es responsable de IVA y su vendedor es gran contribuyente, entonces aquí dice el cuadrito que usted le va a poder retener. ¿Por qué concepto? Por retefuente y por reteica, ¿ya? Pero reteiva no le va a poder retener. ¿Listo? Entonces, este cuadrito lo que hace es esto. Nos muestra a cada uno de los compradores en sus diferentes regímenes y muestra que puede retener dependiendo a quién sea el vendedor. Entonces, por lo menos, Delphi, si un comprador le compra, un comprador que sea gran contribuyente, le compra a un vendedor que sea gran contribuyente, ¿por qué conceptos puede retenerle? ¿Sí? A lo Delphi. Sí, pero aquí estoy. Ajá, Delphi. De acuerdo a este cuadro, mira que ya les expliqué cómo hacíamos para determinar. Un comprador, gran contribuyente, le compra a un vendedor, gran contribuyente. ¿A qué título puede retenerle? ¿A título de qué puede retenerle? Teniendo en Ese, cuenta la explicación que ya yo di. o sea, si nos vamos al cuadrito, al gran Ujú. contribuyente Yo o al como autor, comprador, yo como comprador, gran contribuyente, le compré a un vendedor, gran contribuyente. Entonces me paro aquí donde se cruzan los dos. ¿A título el de qué puedo retenerle? de RTIVA, de RTICA. ¿Y de qué más?
y de RTI. ¿Estás viendo el cuadro, Delphi? Sí. ¿Quién le ayuda a Delphi? Retefuente y Reteí. Retefuente y reteica, exactamente. Reteiva no. Reteiva no le puedes retener. ¿Ya? Ah, perdón, porque fui en Solamente el por este cuadrito de abajo. concepto no le podrías retener, pero por estos dos sí. Si yo soy comprador y yo soy responsable de IVA, párense acá en los compradores responsables de IVA, y yo le compro a un gran contribuyente, ¿a título de qué yo le puedo retener? Retefuente y Reteí. No, señor. Soy responsable de IVA y le compro a un le compro a un gran contribuyente autorretenedor. No aplica en ese caso. Ah, ok, en ese caso, sí, me faltó haber dicho que era autorretenedor el vendedor. Entonces, en este caso no aplica. ¿Por qué? Porque miren que este señor, gran contribuyente autorretenedor, tiene la facilidad de él mismo autorretenerse, ¿ya? Él se autorretiene y él reporta ese impuesto. ¿Listo? O sea que a este señor nadie le retiene, ¿ya? Al gran contribuyente nadie le retiene. Al gran contribuyente solo no le puede retener el no responsable de IVA. Y el responsable de IVA solamente le puede retener a título de retefuente y a título de reteica. Igual que el gran contribuyente y que el gran contribuyente autorretenedor. O sea, a este gran contribuyente no le pueden retener a título de IVA, sino en el mayor de los casos solamente retefuente y reteica. ¿Listo? Miren que este responsable de IVA, ¿quién le puede retener a este responsable de IVA? El no responsable no le puede retener, ¿cierto? Porque está por debajo de él. Otro responsable de IVA, como él, le puede retener a título de renta y a título de ICA. Un gran contribuyente que está por encima de él, le puede retener por los tres conceptos: a título de renta, a título de ICA y a título de IVA. Y a este responsable de IVA, un ejemplo, yo como vendedor soy responsable de IVA, entonces el gran contribuyente me puede retener por los tres conceptos. ¿Listo? Entonces, para que tengan en cuenta esto. Este cuadrito es importante cuando ustedes vayan a hacer los ejercicios. ¿Por qué? Porque para que tengan en cuenta que el no responsable de IVA no le puede retener a nadie. ¿Ok? No le puede retener a nadie. ¿Listo? Porque digamos que está en la base de la pirámide. Pero entonces este gran contribuyente autorretenedor dice acá que a él no le retiene nadie. ¿Por qué? Porque él como vendedor, en el momento, ¿sí?, en que le van a hacer el pago, nadie le puede retener porque él mismo se hace su autorretención. Él tiene la calidad de autorretenedor. ¿Listo? Entonces, si él como vendedor le van a pagar y quien le va a pagar es un no responsable de IVA, no le puede responder, no le puede retener. Si él como vendedor le va a pagar un responsable de IVA, no le puede retener. Si él le vendió a un gran contribuyente y le va a pagar y pretende retenerle, no le va a poder retener. Y si lo hace con otro autorretenedor, tampoco. Entonces, miren que dentro de los cuatro regímenes tenemos uno que no le puede retener a nadie. Miren que aquí dice no aplica, no aplica. Y tenemos otro acá y tenemos del lado pues del vendedor, tenemos que cuando dentro de los vendedores, cuando es gran contribuyente autorretenedor, nadie le puede retener. ¿Listo? Entonces siempre tenemos que pues, pararnos del lado indicado. Si es que soy el comprador o si es que soy el vendedor. ¿Listo? Si soy el comprador, sé que entonces pues voy a tener este tipo de relación con estos diferentes regímenes. ¿Ya? Con el que no es responsable, ¿sí? Con el que es responsable igual a mí, con el gran contribuyente y con el gran contribuyente autorretenedor. ¿Listo?
Entonces, ¿sí les quedó bien claro este cuadrito? Sí, Sí, profe. tutor. ¿Sí? Listo, muchachos. Entonces, vamos a seguir. Entonces, miren que acá tengo dos ejemplos. Estos dos ejemplos, pues vamos a empezar a hacer el primero. Yo me voy a permitir, permítanme un momento, voy a abrir un Excel acá para que coloquemos los datos, ¿cierto? Del ejercicio. Y entonces por eso les dije que buscaran papel y lápiz, porque ustedes lo van a hacer allá en su cuaderno. Entonces dice contabilización de una compra de mercancía. Ya, contabilización de una compra. Entonces dice compra de mercancía. Compra de mercancía. El comprador y el vendedor. Vamos a definir quién es el comprador y quién es el vendedor. Entonces, la empresa Metro SA es quien compra, ¿cierto? Y nos dice acá el ejercicio que es régimen gran contribuyente. Régimen gran contribuyente. Entonces deben tener siempre en cuenta eso, muchachos. Los regímenes, tanto el que compra como el que vende. Listo. ¿Quién es el que vende? Compra de mercancía por a la empresa Fatelares. Quien vende es Fatelares. ¿Y Fatelares qué régimen es? Responsable de IVA. Responsable de IVA. Ok, ya tenemos definidos los regímenes del comprador y del vendedor. Listo. Vamos a ver ahora el valor de esa compra. El valor. ¿Cuánto dice el ejercicio? Que la compra es por 25 millones de pesos. 25 millones de pesos. El ejercicio acá nos dice que más IVA del 19. ¿Qué quiere decir esto? Que la base son los 25 millones y sobre esa base vamos a calcular un 19%, ¿cierto? Si les hubiese dicho 25 millones IVA incluido, entonces ya ahí sí teníamos que ver de esos 25 millones cuánto eran la base y cuánto era el IVA. Pero como nos dice más IVA, ya sabemos que vamos a sacar el IVA teniendo en cuenta la base de 25 millones. Entonces, por favor, saquen ese IVA del 19% allá con su calculadora para ver cuánto les da. $4.750.000. 4.750.000. Sí, señor. Entonces, valor total de la compra. ¿Cuánto suma? Serían $29.750.000, ¿no? Eso sí, señor. Sería 29.750. Eso sería la factura, ¿cierto? Sin ninguna retención todavía ni nada de eso. Bueno, listo. Listo. Bueno, entonces vamos a contabilizar, ¿cierto? Entonces, vamos a hacer aquí unos asientos
horizontales. No vamos a usar cuenta este porque es bastante tedioso. Listo, entonces vamos a hacer, primero, vamos a hacer la contabilización de quien compra. O sea, ¿de quién? De la empresa Metro, ¿cierto? De quien compra. Vamos a ponerle un colorcito aquí, verde, de quien compra, listo. Entonces, cuando compramos mercancía para la venta, ¿en qué cuenta la contabilizamos? 2365. No, la mercancía para la venta. Perdón, 1435. Sí, Mercancía no esta por cada empresa. mercancía no fabricada. Mercancía no fabricada, listo. Tenemos débito. Tenemos crédito. Listo. Entonces, acá en la cuenta 1435 contabilizamos ¿qué? Los 25 millones, ¿cierto? Porque viene siendo ¿qué? La base de la compra. Listo. Esta mercancía, como es una compra, tiene un IVA, ¿cierto? ¿Ese es un IVA generado o un IVA descontable? IVA descontable. Es un IVA descontable. Entonces, Contable. contabilizamos 2408 con su respectivo auxiliar, que ya ese auxiliar es un auxiliar abierto, que eso lo maneja, que ya lo maneja la empresa de acuerdo a la manera en cómo quiera parametrizar el sistema. ¿Listo? En estos momentos le vamos a poner así 2408XX. Listo, entonces sería un IVA descontable. Listo, un IVA descontable. Y ahí vamos a contabilizar, ¿qué? Los 4.750.000. El ejercicio acá dice que el pago es a crédito. ¿Qué pasaría si no hubiese ningún tipo de retención? Yo esta suma, los 29.750, lo contabilizaba una contrapartida de 29.750. ¿A qué cuenta? Si es una compra y esa compra yo la voy a pagar a crédito, ¿a qué cuenta? 2205 proveedores. 2205 proveedores, ¿cierto? Pero no va a pasar así. ¿Por qué? Porque tengo que hacer unas retenciones de acuerdo a esto, de acuerdo a que el comprador es gran contribuyente y el vendedor es responsable de IVA. Entonces nos vamos a ir acá al cuadrito, ¿cierto? Entonces, como comprador es gran contribuyente, ¿cierto? Comprador. Y el vendedor es responsable de IVA. O sea, aquí. Entonces, ¿qué debe retenerle Metro SA a Fatelares? ¿Por qué concepto? Retefuente y Reteica. ¿Y qué más? Y rete IVA. Claro, De IVA. todas tres, sí señor. Todas tres debe hacerle. Todas las tres retenciones. Retenerle por concepto de renta, retenerle por IVA y retenerle por ICA. ¿Listo? Entonces, primero vamos a hacer la retención en la fuente. Vamos a hacer la retención en la fuente a título de IVA. Perdón, a título de renta. ¿Sí? Para esta retención vamos a usar la cuenta 2365. Entonces colocamos acá 2365. 365. La cuenta se llama retención en la fuente. Retención en la fuente.
Retención en la fuente. Listo. A ver, según la norma, esto ya ustedes lo vieron en contabilidad 1, incluso en contabilidad 2 también, cuando empezaron a hacer contabilizaciones de activos, de pasivos. La norma me dice que la retención en la fuente, la retención a título de renta, se hace usando como base gravable ¿qué? El valor antes de IVA, ¿cierto? Y la tarifa será ¿cuál? La que se determine en la tabla de retención. Entonces vámonos acá a la tabla de retención. Yo la tengo por acá. Aquí está la tabla de retención para el año 2021. ¿Sí? Para el año 2021 nos dice esta tabla de retención que para compras en general realizadas con obligado a declarar renta, ¿sí? Por lo menos ya sabemos que si el vendedor es Fatelares y que ese Fatelares es responsable de IVA, sabemos que pues debe ser de régimen común y que al mismo tiempo, al ser del régimen común, pues es obligado a declarar renta, ¿cierto? Es un declarante de renta. Entonces, como es un declarante de renta, dice acá que la base se va a tener como base mínima de retención los 980,000 pesos. Entonces, miren que aquí la base de esta compra, ¿cuántos son? 25 millones. ¿Será que tiene base para retención? Teniendo en cuenta que esta es la mínima. Sí, ¿verdad? Sí. Claro. Entonces, ¿qué quiere decir? Que todas las compras que sean de 980,000 en adelante va a tener retención a título de renta, ¿cierto? Entonces ya sabemos. ¿Y cuál es el porcentaje? ¿Cuál es la tarifa? Según la tabla. El 2.5%. 2.5%. ¿Por qué? Porque Fatelares es obligado a declarar. Si hubiese sido con un personaje, una persona natural o jurídica no obligado a declarar, el porcentaje que íbamos a aplicar de retención tendría que ser el 3.5. Entonces, como es con Fatelares, que sí es obligado a declarar, es el 2.5. ¿Listo? Entonces, se hace el 3.5, sí que si Fatelares hubiese sido no responsable de IVA. Como no es responsable de IVA, lo más común es que no va a ser responsable de declarar renta, ¿ya? Y como no es responsable de declarar renta, entonces le aplicamos el 3.5. Pero en este caso vamos a aplicar el 2.5, porque Fatelares sí es responsable de IVA y por consiguiente pues es responsable de renta. Entonces le vamos a aplicar el 2.5 ¿a qué, muchachos? A los 25 millones. A los 25 millones. Entonces, por favor, vamos a hacer el cálculo allá en sus calculadoras. 25 millones por el 2.5%. 625.000. 625,000. Permítame ver si yo cambio aquí este punto por esta coma. Ahí está, 625,000. ¿Listo? 625. Este es el valor que se le va a retener a título de renta. Usando como base, ¿qué? Los 25 millones. ¿Y con la tarifa cuál? 2.5. ¿Listo? ¿De dónde sale esto? Sale de esta tabla. ¿Listo? Esta tabla ustedes la van a poder bajar porque está en la plataforma. ¿Listo? ¿Qué más dice el cuadrito que Metro debe retenerle a Fatelares? A ver, ¿qué más dice el cuadro? ¿No? Que le vamos a retener a título de ICA y a título de IVA. Listo, entonces ya le retuvimos a título de renta, vamos a retenerle a título de IVA. ¿Ok? Vamos a retenerle a título de IVA. Y por último dejamos el de ICA. Listo, entonces vamos a retener ahora título de IVA y sabemos que ¿qué cuenta es la cuenta para contabilizar la retención? Dígame. ¿Y por qué de último? Oh, bueno, el orden no altera nada. Ya, ahí el orden no, solo que
aquí como dice 2365, retención en las fuentes, 2367 y 2368. Yo llevaba este orden ya, pero el orden puede ser cualquiera. Entonces vamos a contabilizar la retención a título de IVA, rete IVA, listo. Entonces, ¿qué cuenta colocamos acá? 2367, ¿cierto? Que nos dice que se llama impuesto a las ventas retenido. Si ustedes buscan ahí en su PUC físico, o no sé si lo tengan descargado, pero ojo con esos PUC descargados que correspondan realmente a Colombia, ustedes van a encontrar que la cuenta 2367 se llama impuesto a las ventas retenido. Ventas retenido. Listo. Entonces, esta retención que se hace de IVA, ¿cuál es la base gravable para retener el IVA? Si es retención de IVA, está más que claro que se retiene ¿qué? ¿Sobre qué? ¿Sobre la base o sobre el IVA? Rete IVA, ¿no? Sobre el IVA, exactamente. ¿Y cuál es la tarifa general que debemos aplicar? 15%. 15%, sí, señor. Miren que se las voy a poner aquí hasta entre paréntesis y todo para que la tengan en cuenta. Entonces, por favor, vamos a sacar la retención del 15% del IVA. A ver, sus calculadoras, díganme cuánto es el 15% del IVA. $712.500 pesos. Ok. Así les dio a todas. Todas están haciendo los cálculos. A ver, Delphi, ¿cuánto le dio el 15% de 4.750.000? Eliana, no he escuchado a Eliana hoy. Está calladita. Profe, yo hablé. Ah, usted fue la que habló. Ah, perdón. Entonces, la señorita Hoyos. 712.500. 712.500. Compañera Mayra, ¿le dio lo mismo? Sí, profe, Sí. 7,200. Sí. 712.500. ¿Por qué? Porque es el 15% del IVA. Listo. Entonces, mientras la retención en la fuente se saca con base al valor de la mercancía antes de IVA, o sea, la base, que es esta, la retención de IVA se saca con base al IVA, el 15% del IVA. ¿Ok? Listo. Entonces ya tenemos ya estas dos retenciones. Ocurre algo. Estas retenciones van al crédito, perdón. Pensé que estábamos era colocando los valores apenas. Y aquí ya estamos contabilizando. Aquí estamos contabilizando. Como estamos contabilizando, debemos colocar los valores en la naturaleza correspondiente. Listo. Esto borramos acá. Alison, mira, ve, te tengo el cargador acá de tu papá. Ve. Vamos a poner esto aquí. Listo, muchachos. Vamos a ver. Vamos a ver aquí. Y vamos para que no se nos borre. Le quitamos. Ahora sí, listo. Bueno, entonces vamos con las dos retenciones. Vamos para la tercera retención, que es retención de ICA, ¿cierto? El rete ICA, ¿ya? Famoso rete ICA, que este rete ICA nos dice acá la teoría, ¿sí? Que se contabiliza con la cuenta 2368, ¿ya? Esta 2368 la colocamos acá. Y dice que se llama impuesto de industria y comercio retenido.
Impuesto de industria y comercio retenido. Retenido. Listo. Muchachos, ¿qué va a pasar? Que para esta retención, ¿sí? Para esta retención se va a tener en cuenta que el acuerdo municipal. Y el acuerdo municipal va a describir también lo que describe una tabla de retención común, ¿cierto? ¿Cuánto será la base y cuánto será la tarifa? Pero las tarifas para retención de ICA son con respecto a un factor, ¿sí? A un factor que se puede interpretar como del tanto por mil. ¿Cómo así? De que la base que se va a tener en cuenta es la misma base de la retefuente, ¿cierto? Pero el interés que se va a aplicar no va a ser un interés porcentual, sino que va a ser un tanto por mil. Entonces, en este caso, para este ejercicio, ¿sí? Ya ustedes como consulta va a estar que van a averiguar el estatuto de Industria y Comercio para determinar qué tanto por mil se deben grabar las actividades acá en Montería. ¿Ya? Entonces vamos a decir que esta actividad está grabada al 10 por mil. ¿Ya? Y vamos a ver cómo se aplica ese factor para calcular el impuesto de Industria y Comercio. ¿Ya? Entonces, ¿se aplica sobre qué? Sobre la misma base de la retefuente. Y se aplica de la siguiente manera. Se usa como base en su calculadora, coloquen 25 millones por 10 entre 1000. Y ese va a ser el valor de la retención a título de industria y comercio. O sea, ese va a ser el valor del RETEICA. Entonces, 25 millones por 10 entre 1000. 250.000. 250.000. Acá lo hicimos bajo el supuesto de que esta actividad estaba grabada al 10 por 1000. Listo. Ya en ejercicios eventuales que vamos a colocar, sí les voy a agradecer que para el día jueves cada uno consulte por favor el estatuto, ¿ya? El estatuto municipal que determina qué tanto por mil está grabada cada actividad. Listo. Entonces vamos a colocar acá. Entonces, con este cálculo, por favor, todo el grupo, ¿tienen algún inconveniente? ¿Sí saben cómo se saca? ¿Ya? Cogen la base, la misma base que usó aquí la retención en la fuente, cogen la base, 25 millones, ¿sí? El valor antes de IVA, lo multiplican. Si por lo menos hubiese sido el 7 por 1000, entonces hubiese sido 25 millones por 7 entre 1000. ¿Ya? Entonces se multiplica por este número y se divide entre 1000. ¿Listo? Entonces, Delphi, ¿sí lo sacó? Sí, profe. Listo. Entonces, ya que tenemos los tres valores de retención, entonces ahora sí vamos a determinar qué vamos a contabilizar en la cuenta de proveedores nacionales, ¿cierto? ¿Por qué? Porque yo como comprador, que yo soy Metro SA, y entonces esta mercancía la voy a pagar a crédito, entonces como la voy a pagar a crédito, tengo que abrir una cuenta de proveedores. Entonces esa es la 2205. Proveedores nacionales. Proveedores nacionales, ¿cierto? Entonces, ¿cuánto voy a contabilizar en esa cuenta proveedores nacionales? ¿Quién me dice? Allí voy a contabilizar el total de la factura que yo debería pagar menos las tres retenciones. Eso sería 28.162.500 pesos. 28.162.000. Por favor, todos los demás hagan la operación y me dicen si les da lo mismo. Mire, bueno, escuche. Yo realicé.
Eliana, ¿cuánto le da la cuenta a usted? Profe, a mí me da 28.163.000. Lo mismo que el compañero. ¿Sí? Sí, sí. Listo. Entonces, ¿de dónde viene esto? ¿De qué? De que la suma de la base más el IVA, que eso es lo que debería yo pagar, ¿cierto? Como comprador. Pero ¿qué pasa? Que como yo como comprador hice tres retenciones por diferentes conceptos, entonces yo voy a retener estos tres valores, ¿ya? Entonces, ¿qué va a hacer? Va a ser este valor, que es la sumatoria de la compra con todo y el IVA, y yo le voy a retener. Entre todos, disculpa, a mí me dio fue 28 millones Profe, yo te hago una pregunta. 500 pesos. Vamos por parte. Primero, vamos a ver cuánto nos da aquí y ahorita resolvemos las preguntas. Porque Entonces, suma los 25 más 4.750.000 pesos. menos las tres A mí me... retenciones, menos las tres retenciones. Ah, tengo que restar las 3 retenciones. Claro, tenemos que restarle las tres retenciones. ¿Ok? Ah, Listo. ok. Compañero, dime qué consulta tiene o qué diferencia te dio. ¿Por qué te dio diferente? A ver. Pues a Sí. mí me dio fue 28.162.500 pesos. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver. Miren que aquí la retención de IVA fueron 712.500. Revisen bien sus valores de retenciones. Retención en la fuente 625. ¿Por qué? Porque es el 2.5 de qué? De los 25 millones. La retención del IVA me da 712.000. ¿Por qué? Porque es el 15% del IVA. Y la retención de industria y comercio me da 250.000. ¿Por qué? Porque es el 10 por mil de 25 millones. ¿Listo? ¿Qué hago yo? Yo cojo el total de la mercancía más el IVA, que son 29.750.000, ¿cierto? Y le resto las tres retenciones. Entonces, 29.750 menos 625.000 menos 712.500 menos 250.000 me da 28.162.500. Listo, eso me debe dar. Eso debo contabilizarlo yo en proveedores. O sea, eso es lo que realmente yo le voy a deber a mi proveedor. Lo que realmente él me va a tener que cobrar a mí. ¿Por qué? Porque yo le hice tres retenciones. ¿Ya? O sea, yo de 29.750.000 que le tenía que pagar, yo a él le voy a retener ¿cuánto? 1.587.500. ¿Por qué? Porque le retuve por retefuente, por rete IVA y por rete ICA. Por esos tres conceptos le retuve. Entonces, de 29.750.000 le retuve 1.587.500. Yo le voy a quedar debiendo son 28.162.500. ¿Listo? Por favor, corrijan a aquellos que de pronto no lo tienen bien. Esto, recuerden que va a quedar grabado en la clase y adicional a eso, pues yo se los voy a colgar ahí en la plataforma, la solución de este ejercicio. Listo. Todos tienen ya las mismas cuentas, los mismos valores. Sí. Sí, bueno, ok. Entonces seguimos acá. Seguimos acá. Entonces miren que esta es la contabilización de la compra, ¿cierto? Ahora vamos a hacer, ya para terminar, vamos a hacer la contabilización de la venta. La vamos a hacer mucho más rápido, ya por el tiempo que tenemos, que ya pues no nos da para dar mucho detalle, la vamos a hacer mucho más rápido. Entonces nos vamos a traer este mismo cuadrito para acá y simplemente vamos a reemplazar las cuentas. ¿Listo? Entonces, para quien compra es 14.35. Entonces, para quien vende, ¿quién me ayuda? ¿Qué cuenta es? Para quien vende. 41.35. 41.35. 41.35 y se llama comercio por Al mayor y mayor. por menor. Listo. Comercio. Profe, no puedes hacer favor de mandarnos cuando ya termine el ejercicio al WhatsApp. Sí, Eso que claro. estamos haciendo.
esta carita sí, se las voy a pasar a WhatsApp, no se preocupen. Entonces, por mayor y por menor. Por menor, listo. A ver, ¿cuánto contabilizaría en esa cuenta? Y en qué naturaleza? Los 25 millones, ¿cierto? Pero entonces irían al débito o al crédito. Al crédito. Al crédito, entonces 25 millones. 25 millones. 25 millones. Listo. El IVA sería el mismo, ¿cierto? Solo que para el que vende, eso es un IVA que generado o descontable. Generado. Generado. Siempre para el que vende es IVA generado. Listo. ¿Y sería de qué? De 4.750.000. Listo. Tenemos esto acá. Listo. Entonces, vamos a, como vendedor, vamos a contabilizar lo que me retuvieron. O sea, en este caso de Fatelares, Fatelares va a contabilizar lo que le retuvieron por concepto de renta. Listo. Y eso lo contabilizamos en qué cuenta. 1355.15. 1355.15, exactamente, con su respectivo auxiliar. Porque recuerden que en la contabilización del que vende es la misma cuenta, lo que va a cambiar es el auxiliar. Listo. Para que lo tengan siempre en cuenta. ¿Qué valor le retuvieron? 625.000. 625. Listo. A ver, ¿cuánto le retuvieron por concepto de IVA? ¿En qué cuenta se contabiliza? 1355.17. Exactamente. Y el valor, pues el mismo, ¿cierto? Sería el mismo que está acá, que son 712.500. Listo. Y la retención por concepto de ICA sería en la cuenta 1355 con el auxiliar 18. 18. Listo. Y el valor sería 250.000 pesos. Listo. Vamos a ver. Ay, perdón. Vamos a ver aquí. Sí, aquí, entonces, para el que vende, cuando vende a crédito, ¿en qué cuenta contabiliza lo que vende a crédito? 1305. 1305, que se llama como Clientes. clientes nacionales. Se llama nacionales, sino que la cuenta como tal es cliente y 1305 es nacional. Entonces vamos a ponerle clientes nacionales. Sí, clientes nacionales. ¿Y qué valor iría aquí? La diferencia, ¿cierto? De estos 29.750.000 menos la retención, que va haciendo que va a ser el mismo valor que está acá contabilizado en la compra como proveedores, ¿cierto? 28.162.500 pesos. ¿Listo? Entonces, he aquí la contabilización de este ejercicio con sus respectivas retenciones, tanto para el comprador como para el vendedor. ¿Listo? Entonces, miren que acá hay otro ejercicio. Ese ejercicio lo van a realizar ustedes. Este ejercicio. Miren que hicimos solamente el primero. Este ejercicio lo van a realizar ustedes, ¿sí? Y el día jueves lo reviso. Y ustedes me lo van a presentar por presentación de pantalla. No me lo van a subir a plataforma, no me lo van a mandar a WhatsApp, no me lo van a mandar a correo. Yo lo voy a revisar por acá, por la clase, en vivo. ¿Ya? Ustedes van a compartir pantalla y me lo van a mostrar. ¿Listo? Entonces, aquí está ya la solución de este problema. ¿Listo? ¿Ya? De este ejercicio. Esta compra para Metro S.A. y esta venta. Está la contabilización de quien compra y de quien vende. Vamos a ponerle a quien vende, vamos a ponerle aquí amarillito. Y quien compra está de verde. Listo. Y estas son las contabilizaciones de las retenciones para el que compra, que son un pasivo.
y la contabilización del que vende, que son unos activos, son anticipos de impuestos. ¿Listo? Entonces la suma de esto me debe dar igual que la suma de los créditos, 29.750.000. Listo, el que ustedes hagan pueden hacer los totales acá, total débito, total crédito. Listo, entonces muchachos, eso es todo. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Todo bien claro? ¿Sí? Sí, tutor. Listo. Angie. Profe, ¿quedaste? sí, profe. Sí, bueno, listo, compañeros. Entonces, dejamos hasta acá la clase. Luego de terminar aquí la grabación, que ya pues la voy a cerrar, voy a hacer el pase de lista y con esto concluimos. ¿Oyeron? Listo. Recuerden que para el día jueves, entonces me muestran el ejercicio número 2. ¿Listo? Profe, Dígame. pero la actividad la va a poner en la plataforma, ¿cierto? No. Este ejercicio No, número 2, como les digo, la actividad ya es para el fin de semana, ¿oyeron? Ya después de la clase del jueves, sí les voy a dejar la actividad. Pero para el jueves vamos a seguir con el tema y viendo otros temas. Entonces, sí quiero que para el jueves me traigan a la conexión el ejercicio 2 resuelto. ¿Listo? ok. Listo. Para hacer ejercicio, importante, tienen que tener en cuenta que los regímenes. El régimen del que compra y del que vende. Importante que se consigan la tabla de las tarifas del RTICA, ¿ya? Que para poderlo hacer deben tenerla. ¿Ya? Importante que vayan a la plataforma y descarguen la tabla de retención. ¿Listo? Para retención a título de renta. ¿Listo? Entonces, pues, dejamos hasta acá la grabación de la clase y ahorita pues voy a pasar lista. Entonces, permítanme un momento.